Bienvenidos y bienvenidos todos a esta sesión en abierto. Hoy hablaremos de cómo la inteligencia artificial está afectando sobre todo al mundo de las estructuras con nuestro profesor Carles Farré. Y bueno, os comento un poco que yo soy Carmen Sánchez, soy Institutional Manager dentro de Zigurat Institute of Technology. En Zigurat es un instituto tecnológico, damos formación especializada dirigida a arquitectos, ingenieros y el sector de la construcción. Y bueno, llevamos más de 20 años dentro de la formación online, nos dirigimos hacia un profesional que esté en activo y que necesite, bueno, pues mejorar en algún aspecto de su vida profesional, dar un salto profesional importante y aprovechar nuestras formaciones que son online, que son en directo y que damos la máxima calidad que podemos dar en el mercado para aprovechar para hacer ese salto profesional importante. Bueno, ¿creías que lo sabías todo sobre las estructuras? Pues te equivocabas. Y ahora vamos a ver a Carles Farré, que es nuestro profesor en el máster de Inteligencia Artificial aplicada a la arquitectura de construcción y que nos lo va a explicar muy bien. Además, él es socio fundador en una empresa llamada Ecotech, que es una consultoría de inteligencia artificial y de transformación digital dentro del sector también de ingeniería y construcción. Bienvenido, Carles, ¿cómo estás? Hola, buenas a todos. Gracias, Carmen, por presentarme. Y bueno, antes de nada, yo creo que no os enseñaré nada nuevo sobre estructuras. Hoy lo que vamos a ver es lo que pone el título, ver cómo la inteligencia artificial está transformando o está empujando lo que es el campo o sea, ayudando a las empresas de estructuras, de cálculo de estructuras, de análisis de estructuras, etcétera, a ser más productiva, ¿no? A esto. O al menos esto es la percepción que tenemos, ¿no? Es el por qué supongo que estáis aquí, estamos analizando la situación. Al fin y al cabo, cuando hablamos de cómo la inteligencia artificial transforma o cambia el mundo de las estructuras o de cualquier sector, yo creo que a día de hoy es indiscutible de que todo el mundo al menos tiene la percepción, ¿vale? Sea verdad o no, es otra cosa, con la percepción de que la inteligencia artificial les va a ayudar, os va a ayudar a mejorar en algún aspecto de vuestros procesos productivos, a nivel empresarial, etcétera. La intuición está aquí. Pero la pregunta que me encuentro menos siempre, ya como consultor en las empresas de ingeniería, de constructores, etcétera, con alumnos que tenemos en Figurat o personas que están hablando, es las dudas están en el cómo, ¿cierto? Supongo que el cómo es la parte difícil de responder y aquí no sé, ¿alguien tiene la respuesta? Pues bien, vamos a intentar analizar la cuestión. Voy a compartir pantalla. Bien, pues hoy vamos a analizar cómo ya está cambiando el mundo de estructuras. Pues nos centremos nos vamos a centrar en el cómo. La percepción está claro que la tenemos. Supongo que todos hemos tenido alguna cercanía, ¿no? Quizás hemos visto pues, aplicaciones de la IA, como sobre todo en el campo de la estructura, es muy interesante el tema de optimización y cálculo acelerado de estructuras, análisis de datos, etcétera. O sea, todos tenemos al final, pues hemos visto ruido, hemos visto quizás divulgación de verdad, aplicaciones de verdad, y también a la vez mucho ruido, mucho hype, ¿no? Y vamos a intentar aterrizarlo. Entonces, bien, cuando analizamos el cómo, nos encontramos que siempre para mí hay tres tipos de perfiles, ¿no? Cuando me hablo con profesionales o empresas, el primero para mí es el unicornio, que es las personas o empresas que han intentado ya hacer alguna acción y además están consistentemente avanzando en el tema de inteligencia artificial. O sea, eso existe. Hay empresas que están avanzando, están incorporando IA de una forma quizás ahora mismo, por el estado de avance que está, informal, pero tienen un camino fijo, ¿no? Y saben un poco lo que buscan, etcétera. Pero bueno, son unicornios. En general, lo que más nos encontramos, que supongo que muchos de vosotros os encontráis en esta situación, haber probado sistemas de IA y que por algún motivo u otro, como no son suficientemente certeros, por ejemplo, porque claro, en el campo de las estructuras, una cosa que es importante es la precisión. No estamos en un sector que podamos depender de cometer errores en un porcentaje elevado. Necesitamos precisión. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando entramos en este terreno, en estas herramientas, las utilizamos y vemos que fallan en algunas ocasiones, ya tiramos la toalla. Y luego están los que, debido a la incertidumbre existente en torno a esta tecnología, los cambios constantes y la falta de capacidad de entenderla, simplemente ni avanzan y se están esperando a que haya casas de software que solucionen la papeleta. Bien,
no sé en qué estadio estáis vosotros, pero vamos a intentar cambiar esta perspectiva, ¿de acuerdo? La IA es una herramienta que comete errores, sí, si no se usa bien, como todo. Igual que no usamos calculadoras para escribir libros, pues tenemos que entender que no es una herramienta totipotente. Bien, antes de continuar, entonces os lanzo una reflexión que vamos a ir trabajando durante toda la presentación. Y es, ¿pensáis que la IA es una cuestión de funcionalidades, que simplemente compramos una herramienta a un proveedor de software y aceleramos procesos como nos prometen y ya está? Por el contrario, es un asistente que nos asiste a nosotros como la persona que hace los trabajos, que hace los procesos y esta nos asiste. O, por último, quizás un poco más impactante, es, ¿vamos a ser nosotros asistentes de la inteligencia artificial? Bien, pues vamos a empezar a tratar. Lo primero es entender por qué estamos hablando tanto día, porque si vosotros sois de los que estáis en estos dos segmentos que o no se atreven a empezar o han probado pero se han equivocado o ha pasado algo, ¿no? Que sepáis que al final estamos hablando aquí hoy día, 2025, después de un progreso bastante notable, ¿no? Bueno, si habéis probado en su momento el inicio de la IA es de hace muchísimos años, pero cuando salió ChatGPT es cuando empezó el boom, ¿vale? Desde entonces ha habido mejoras muy notables, o sea, es que los que empezasteis, que quizás cometí errores hace un año o 2 años, ¿vale? No sé si habéis probado otra vez, pero habéis notado diferencias. Incluso las herramientas destinadas a estructuras han evolucionado, ¿no? Esta evolución es simplemente una consecuencia de llegar, o sea, la unión de varios factores que han permitido acelerar esta tecnología. Una aceleración, la verdad, notable, que cada trimestre prácticamente tenemos avances muy notables, aunque no son muy disruptivos. O sea, estamos intentando esperar todos este momento, como ChatGPT cuando salió, que pum, de repente nos impactó a todos, pero ahora la escalada es más suave, es más progresiva. Y esto yo veo en personas que claro, no están siguiendo el curso de la situación, pero que sepáis que esto va avanzando, ¿vale? Cada trimestre hay un avance muy significativo en inteligencia artificial. Después, este avance todavía no ha terminado. Evidentemente, supongo que todos habéis oído hablar de las superinversiones que están haciendo, incluso proyectos estatales completos, los cuales son inversiones que están ahora mismo ejecutándose, ¿vale? Data centers que se destinan a inteligencia artificial plenamente, que son una escala bastante mayor de los que se han usado hasta ahora, con lo cual, estos los próximos años vamos a ver cómo sigue evolucionando. Y es más, ya empezamos a ver sistemas de IA capaces de superar a los seres humanos en muchos campos. Ya nos van superando cada día más, nos van conquistando terreno. En 2017 se conquistó ya los terrenos de los juegos más sofisticados de lógica, como el Go, el ajedrez, etcétera. Con ChatGPT ya se entendió de que a nivel de lingüística las máquinas son mejores que nosotros. Este año ya se ha superado el campeonato de matemáticas con modelos sin herramientas y en programación ha quedado la segunda. O sea, estamos viendo cómo cada vez nos va conquistando más terreno, las inversiones no paran, sigue evolucionando y sí que esto parece hype, pero es una realidad. Recuerdo que estas máquinas van a seguir avanzando, a pesar de que a día de hoy siguen cometiendo errores y esto nadie va a ocultar. Por otro lado, permeando ya directamente nuestro sector, ¿no? Al sector de la construcción y en especial estructuras, ya vamos viendo pues, que las empresas de software están apostando fuertemente por esta tecnología, con lo cual esto va a ir mejorando día tras día. Autodesk, para empezar, una entidad representativa, ya está haciendo unas grandes inversiones en inteligencia artificial y ya prevé de que muchas empresas se vayan incorporándola en sus procesos. Incluso cosas que tocan aún más cercanas al campo de las estructuras, la Asociación de Ingenieros Estructurales de Estados Unidos ya empezó a construir un fondo, ¿vale? Un fondo para desarrollar sistemas para esta vertical, ¿no? Este sector concreto. Con lo cual, no se prevé que haya un par, o sea, va a seguir creciendo, va a seguir mejorando y en algún momento, ¿vale? Va realmente a ser mejor que nosotros en muchos campos. Pues probablemente. Tal como se ve ahora, posiblemente sí. Y por eso estamos aquí para entenderlo y adaptarnos. Bueno, me salto esta diapositiva. Ya me ha presentado Carmen. Entonces vamos a lo que nos hacemos tratar hoy, ¿no? ¿Cómo está cambiando la inteligencia artificial en el mundo de las estructuras hoy? Con lo que, teniendo en cuenta de dónde venimos, las tendencias, etcétera, ¿no? Y para mí entender cómo está cambiando el sector, menos estos procesos, yo lo veo de dos maneras. Y esto es algo importante a la hora de ya resolver la primera pregunta de la reflexión inicial, ¿no? Em, Hay dos formas de enfocar la inteligencia artificial, dos categorías, donde juega la tecnología que dan valor, ¿vale? Al trabajo bueno, de sectores de ingeniería también. Y es
¿dónde salen los datos con los que utiliza la inteligencia artificial? ¿Vale? Hay una parte de herramientas, de desarrollos, que son datos externos a lo que nosotros controlamos, ¿vale? Son datos de otras empresas, datos que se publican en fuentes públicas, etcétera. Con lo cual se entrenan herramientas. Herramientas como, por ejemplo, voy a pasar, a ver, herramientas muy interesantes en el campo de las estructuras, como son lo que es el cálculo acelerado por inteligencia artificial. Yo aquí os paso, por ejemplo, SimScale, que es una empresa que desarrolla software para ingeniería mecánica general, donde utilizan inteligencia artificial para acelerar cálculos por elementos finitos, ¿no? Donde, gracias a estos modelos, logran o sea, reducir el tiempo de cálculo de horas y días. El que haya calculado elementos finitos, pues ya sabrá que esto tarda mucho tiempo, son cálculos muy complejos, y esto lo reducen a segundos, por el hecho de predecir los cálculos en lugar de ejecutarlos, ¿vale? Una capacidad de la inteligencia artificial que aprende a simular estos cálculos. Esto es una aplicación súper interesante en el campo de las estructuras. De esto se derivan otros efectos como capacidad de optimizar, o sea, ahora ya que no requerimos de horas o días para realizar un solo cálculo, sino que podemos hacer en un solo día 1000 sistemas, pues permiten hacer optimizaciones mediante heurísticas o metaheurísticas. Es un campo muy interesante y en esto, pues otros sistemas de inteligencia artificial basados en modelos, ya sea pues predecir pues precios generales de materiales. mm, Podríamos hablar de en obra o para mantenimiento, pues visión artificial, etcétera. La cuestión es que esto es una categoría para mí de cómo se está utilizando la inteligencia artificial y es un mundo súper interesante. Lo único que son funcionalidades. Y aquí está la reflexión. O sea, son funcionalidades que atacan una necesidad específica y eso tiene un valor, estamos de acuerdo. Pero no resulta transformado para las empresas. Vamos a acelerar nuestros procesos, lo hacemos más rápido, quizás un poco mejor, pero no es transformado. En cambio, hay otra vertiente, otra categoría de inteligencia artificial, y esta es la que trabaja con nuestros datos. ¿Vale? Ser capaces de extraer conocimiento de nuestros datos, información y documentos, etcétera, que podamos tener en nuestros servidores, en nuestros día a día. Y esto, pues, es la capacidad de capitalizar el conocimiento, ¿vale? Para empresas y profesionales. Algo que realmente tiene un círculo muy virtuoso, en el cual logramos que inteligencias artificiales entiendan cómo operamos, qué errores cometemos en nuestros proyectos y así, de esta manera, iterativamente ir mejorando. Y cada vez centrar más los procesos de las empresas en datos y no tanto en depender del talento de las personas, lo cual genera, pues esto, una competición del conocimiento. Básicamente, entendemos que al final las empresas necesitan diferenciarse de la competencia y con estas herramientas que al final podemos contratar cuando se desarrollen bien, etcétera, y sean de uso masivo, el valor diferencial será muy relativo, ¿no? Bastante pequeño. Mm, Pero, en cambio, utilizar el conocimiento que se va construyendo en la empresa, ¿vale? Las decisiones que se toman, los incidentes que ocurren y todos estos elementos, ¿vale? Son un valor diferencial realmente difícil de replicar por la competencia. Y a título personal de un profesional, también genera al final un valor diferencial en el mercado profesional. Saber utilizar estos sistemas para generar un valor diferencial. Bien, pues todo esto lo habíamos oído, ¿no? Supongo que somos conocedores de que la inteligencia artificial hacía esto, que datos es el petróleo, todas estas consignas las habíamos oído 1000 veces. Y entonces, pues vamos a ir a ver el mecanismo por el cual podemos aprovechar estos sistemas. Y básicamente nos vamos a valer de una capacidad básica de la inteligencia artificial, que es lo que realmente le ofrece Pro, que básicamente es la capacidad de retener conocimiento, ¿vale? Y esto se hace mediante dos mecanismos. Uno es un entrenamiento de modelos, que es la forma clásica del machine learning que oíamos hace años, de ciencia de datos, etcétera, cuando el término IA no era quizás tan conocido, pero sí que el machine learning y la ciencia de datos están presentes. Y al final, pues no dejan de ser mecanismos o sistemas para recolectar datos, entrenar modelos y colapsar en ellos este conocimiento que se deduce de los datos. Después veremos un ejemplo, ¿vale? Práctico. Pero al final entendemos que, por ejemplo, una cosa es predecir el precio del material del acero a futuro, general, el precio global de futuros. Otra diferente es tener precios propios de acero, de partidas, que según diferentes proveedores, según diferentes regiones, según diferentes cosas, pues podamos realmente optimizar nuestras estructuras mediante este conocimiento. Conocimiento que
como es muy complejo que un solo ser humano sea capaz de analizar tantos datos, quizás sí, pero requiere mucho tiempo, en cambio las máquinas lo hacen en segundos. Y el segundo mecanismo es mediante el contexto con sistemas de modelos de lenguaje, ¿vale? Modelos como GPT, etcétera, que al final son modelos que lo nuevo, lo disruptivo respecto a lo antiguo, es que han sido ya entrenados con mucho conocimiento de Internet, con todo Internet, y ahora, al ser capaces de también procesar texto, aquí hay una cosa interesante, ¿no? Si son capaces de entender texto porque son capaces de procesar grandes volúmenes de texto, porque tienen conocimiento embebido, quizás también son capaces de recibir información que les permita elaborar mejores respuestas y también al final trabajar con estas, generando un efecto, ¿no? Un bucle que les permita retroalimentarse y cada vez ir mejorando más en base a un contexto, sin requerir entrenamiento. Por ejemplo, supongo que todos habéis probado de pasar un PDF de una normativa a ChatGPT que nos explique qué, pero también tenemos que entenderlo como que quizás podemos pasarle protocolos de cómo procedimientos, de cómo operamos nosotros, cómo calculamos estructuras, qué herramientas usamos, ¿vale? Pues veremos cómo con agentes, con acceso a herramientas, pues quizás podemos plantearnos realizar procesos automatizados mucho más sofisticados de lo que podemos llegar quizás a pensar, ¿no? Con las herramientas pasadas. ¿Pero qué implica esto, no? ¿Por qué me interesa? Realmente, vale, ok, utilizar conocimiento, un entrenamiento, etcétera, bla, bla. Muy bien. La cuestión es, ¿dónde se pierde más productividad en las empresas? ¿O cómo perdemos más tiempos profesionales? Pues básicamente nos gusta mucho a los ingenieros reinventar la rueda, ¿cierto? A veces nos gusta analizar las cosas cada vez, cada proyecto. Luego tampoco es que la información, al final, como es bastante abrumadora, y al final podemos analizar uno o dos casos antiguos, pero no podemos tener en cuenta los 20 casos antiguos. Tampoco podemos tener en cuenta lo que han hecho nuestros compañeros. Quizás si tenemos una empresa que tiene varios equipos de estructuras, también es evidente, ¿no? Que habrá quizás especializaciones o casos que no habremos visto, pero nuestros compañeros sí. ¿De acuerdo? Con lo cual, cada vez, a no ser que hablemos y que haya una buena comunicación, cosa que en la realidad es extraño, seamos honestos, realmente trabajamos casi como llanero solitario, pues nos daremos cuenta de que un sistema que agrupe, añade información, y añada conocimiento y podamos extraerlo, realmente estamos ahorrando muchísimo tiempo. Voy a buscar información y que además al concentrar información en modelos y en datos, luego ha pasado una cosa. Las empresas de nosotros, estructuras, consultores, etcétera, dependemos del talento de las personas, de este conocimiento que se va creando, va construyendo una persona. Lo que pasa cuando esa persona se jubila, o cuando la despiden, o cuando se va de la empresa. A veces tenemos un problema, ¿no? Entonces, el objetivo, ¿por qué nos interesa tener la IA aplicada al conocimiento de la empresa? Pues básicamente para empresas más resilientes y que se retroalimenten cada vez que generen nuevo conocimiento. Entonces, va pillando el tema, ¿no? Pues esto, realmente, aunque parezca quizás una película, ya se puede hacer, ¿eh? Mediante pues modelos entrenados que puedan predecir, por ejemplo, riesgos de un proyecto en base al histórico de la empresa y agentes que tienen en cuenta historial de incidentes de obras pasadas, que son capaces de ir a buscar protocolos, procedimientos, documentación, pues ya son capaces, ¿no?, de tratar toda esta información y ahora asistirnos, ¿cierto? O sea, ya no es una mera funcionalidad más, ya no es una mera herramienta más, sino que empezamos a ver a la IA como un compañero que nos asiste, que nos recomienda cosas. Y entonces ahora pues vamos a dedicar tiempo a analizar exactamente estos mecanismos, ¿no? Cómo podemos llevarlos a la práctica, que no te quede todo esto en una teoría. Y el primero, entrar en un modelo. Entonces, entrenar modelos capacita a las empresas de construir conocimiento en base a los datos y encapsularlo en modelos. Y esto no solo son modelos para predecir precios o para predecir números, también hay empresas que se están encargando de recolectar sus formas de modelar, en caso de arquitectos, ¿de acuerdo?, sus estilos de arquitectura, para generar propuestas adaptadas a sus estilos, ¿de acuerdo? Una aplicación muy interesante que se hace hoy en día con la generación de imágenes. Predicción de precios, como un poco lo que hablábamos, ¿no? Predecir presupuestos en base a más parámetros que no una base de precios o nuestro histórico, que quizás analizamos el proyecto anterior y le copiamos los precios y le ponemos un poco más, ¿vale? Por la inflación, etcétera. Y sobre todo, pues, cuestiones como, pues quizás detectar dónde podemos reforzar nuestras actuaciones. Por ejemplo, detectar riesgos según la persona que hace los proyectos o quizás situaciones que solemos cometer errores
y después resulta que quedan como naturalizados, ¿vale? Pues todos nos pasa que cometemos errores una y otra vez sobre lo mismo, aunque quizás por el periodo de tiempo que lo naturalizamos no nos damos cuenta y quizás son evitables. Entonces, esta capacidad de encapsular conocimiento en modelos, pues tiene esta virtud, ¿vale? Y tiene virtud además, pues lo que hemos dicho antes, ser capaz de no solo consumir estos recursos una vez se entrena un modelo, sino que ir reentrenándolo periódicamente, pues tiene este círculo de feedback, bueno, de retroalimentación positiva. O sea, cada vez que se generan nuevos datos, entrenamos modelos, y esto hoy en día está al abasto de cualquiera, realmente cada día es más fácil, hay más servicios que permiten mantener modelos entrenados en base a una base de datos, pues em, nos permite esto, ir reduciendo nuestros errores, ir siendo más eficaces a la hora de ser productivos en una empresa de estructuras, etc. Y ahora vamos a ver pues, nuestro caso de uso. En este caso, ¿vale? El escenario es pues, una empresa que produce de media unos 100 proyectos de estructuras al año. ¿Vale? Proyectos que, bueno, con retrospectiva podemos entender que en 10 años han acumulado unos 1000 proyectos de estructuras. En estos 1000 proyectos, ¿os creéis que no hay información de valor? ¿Y creéis que no ha pasado nada, que todo es perfecto? Pues bueno, la empresa ha decidido, en este caso, en este escenario, pues recolectar todos estos datos y a ver si se puede sacar conclusiones y además entrar modelos para facilitar a los nuevos usuarios senior, este conocimiento y además, pues, generar un ciclo que pueda permitir cada vez que pasen cosas nuevas, ¿de acuerdo? Ir retroalimentando esto. Así que ahora voy a pasar a Cursor. Y bien, me paso a Cursor, que es un entorno de desarrollo, ¿vale? Donde a ver si alguno ha visto alguna vez programación con Python, etcétera, pues bueno, igual es más entendible para los demás. Esto es un Jupyter, un entorno para desarrollar en Python, que normalmente se usa para temas de ciencia de datos y inteligencia artificial. ¿Vale? Ahora vamos a ver pues, cómo tratar este tipo de datos. Entonces, lo primero es que yo me importo unos datos estructurados que vienen de un repositorio. Datos que se han tratado, que se han recolectado en un Excel y después han pasado a CSV y que aquí, ¿vale? Pues podemos visualizar. Datos que están relacionados con una idea de un proyecto, un identificador, descripción de este proyecto, tipo. O sea, se ha decidido pues, hacer este tipo de estructura con una tipología de proyecto para relacionar quizás variables, para entender si hay unas tendencias en unos sitios u otros. Una tipología estructural, si en este proyecto pues, se ha utilizado predominantemente hormigón armado, pretensado, acero. El tipo de clima, ¿vale? Un poco categórico todo. eh, el tipo de terreno, si es más arcilloso, si es más rocoso, las cargas que se han considerado, alturas, etcétera. Una serie de datos que nos pueden dar información para inferir pues, nuevos resultados en base a este conocimiento. Recubrimientos usados, la complejidad relativa que considera el técnico, si ha habido incidencias, descripciones y incluso proyectista, para analizar a ver si hay proyectistas que cometen más errores que otros, ¿no? Pues una serie de datos que evidentemente no suelen estar disponibles, sino que hay que procesar, pero que esto en general son procesos de procesado de datos donde se extraen datos de una serie de documentos, de proyectos históricos, etcétera, y se acumulan en una base de datos, en este caso relacional. Y una vez tenemos todos estos datos recolectados, procesados y acumulados, pues ahora pues, lo que se genera es una exploración de datos. Vamos a intentar entenderlos. Y para eso hay un montón de técnicas para intentar correlacionar variables. O sea, que si aquí tratamos de relacionar las incidencias contra el resto de variables, pues nos podemos dar cuenta, aquí, pasar, nos vamos a dar cuenta que quizás encontramos algunas tendencias. La imagen un poco más ampliada. Por ejemplo, quizás nos podemos dar cuenta de que si las incidencias, las azules son las leves y las naranjas son las graves, pues quizás en este caso el tipo de proyecto pues, es influyente, descargas, material de la base, o sea, material entendido como material del terreno, la complejidad relativa que consideran los técnicos, aquí aumentan los incidentes más graves, etcétera. Pues hace una serie de análisis, pues todos son datos sintéticos inventados, o sea, pues están bastante como tienen una estructura curiosa, pero bueno, es para el ejemplo. No le busquéis muchos errores, porque al final son inventados. La cuestión es esta, lograr extraer datos
y analizar correlaciones. Una vez podemos entender, sacar conclusiones de datos, o al menos seguimos procesándolo, ¿no? Pues, por ejemplo, yo ahora quiero visualizar las incidencias respecto a estas variables de una forma un poco más visual. Entonces, puedo visualizar de que tengo quizás más incidencias en la empresa en hospitalario, no sé, o en residencial respecto a otros tipos de obras. Que, por ejemplo, cometemos más errores con estructura mixta. Hemos tenido más incidencias. Que, por ejemplo, en terreno pues tenemos mucho más errores en arcilla, ¿vale? Pues por algún motivo en arcilla, en los arcillos cometemos muchos errores y en los demás no. Bueno, y quizás, pues bueno, según el resto pues no están muy bien correlacionados. Pero bueno, yo me quedo con que quizás la tipología del proyecto es relevante, quizás también la tipología estructural y además el tipo de suelo. Y esto se extrae, pues, haber hecho un análisis de datos. Una vez ya tengo los datos poco analizados, ahora ya me quiero encargar de ver tendencias, ¿no? Porque, por un lado, me interesa entender dónde salen los riesgos, pero también quizás otra aplicación que quiero tener de estos datos es que me recomiende cosas, ¿no? Ahora quiero analizar, por ejemplo, si en qué situaciones usamos unos recubrimientos respecto a otros. Aquí no estamos haciendo análisis de incidencias, estamos haciendo análisis de qué queremos usar, ¿no? Como acabados, como recubrimientos, etcétera, en función, pues, de, en este caso, tipo de ambiente. Bueno, está un poco, os he dicho que es sintético, una cosa habrá colado, ¿vale? Sísmico, frío, no tiene mucho que ver. Pero, ¿dónde estamos usando qué tipos de recubrimientos en función del tipo de ambiente, ¿no? La complejidad relativa, también si tiene alguna una vinculación, cargas de fuego, que si hay un sesgo de los proyectistas, quizás hay proyectistas que tienen tendencia a usar unos recubrimientos en frente a otros. Al final, sigue siendo análisis de datos para intentar extraer conclusiones y de alguna manera, pues tratar de las buenas prácticas que dan menos riesgos, pues quizás las queremos utilizar una y otra vez sin tener que discutir tanto, ¿no? Pues sin tener que reinventar la rueda. Una vez entendido mis datos, ahora es el momento de tratar de generar un modelo. Entonces, yo ahora que tengo claro lo que quiero, pues ahora quiero un modelo que me sepa recomendar acabados, ¿vale? Quiero un modelo que en base al tipo de características del ambiente, características de contorno, etcétera, me diga, mira, pues utiliza este recubrimiento epoxi o un galvanizado o no sé qué, si estructura metálica, etcétera, ¿vale? Es un caso de uso. Entonces, simplemente, pues ahora sí que entro en un modelo, con en este caso se ha aplicado holdings, etcétera, para tratar de afinar y que tenga un rendimiento elevado, una eficacia adecuada, y al final pues he generado así un modelo que puedo usar una y otra vez, lo puedo guardar y consumir en mis procesos y que me sugiere pues acabados o recubrimientos en este caso para para cada caso, ¿no? En función de las características. De esta manera no tengo que ir reinventando la rueda cada vez que empiezo un proyecto nuevo, porque quizás pues, me encuentro en la situación de que un compañero se ha ido el experto y necesito pues, resolver problemas o no perder tanto tiempo buscando, o simplemente pues porque quizás no estoy muy acostumbrado a hacer proyectos en entorno marino y necesito tener una respuesta hoy porque tengo que entregar, ¿no? Las casuísticas son heterogéneas, pero sí que al final la conclusión es, en base a datos, podemos entrenar modelos que nos den soporte recomendándonos soluciones y prediciéndonos unos riesgos en base a que se ha hecho con anterioridad. Estos modelos se pueden almacenar, como he dicho, y utilizarlos cuantas veces se quiera. Bien, este es un caso, ¿vale? Un mecanismo, que es del clásico. Pasa que hoy en día pues, tenemos sistemas en el cloud, etcétera, que nos permiten realizar esto de forma muy eficaz y muy rápida. El siguiente caso, que es quizás el más moderno, es utilizar estos agentes de inteligencia artificial, que al final son sistemas de software impulsados por modelos como GPT, como Gemini, etcétera, y lo que hacemos es facilitarles, enriquecer sus contextos, como hemos dicho antes, les damos documentos, conocimiento, etcétera, para que sean certeros con sus respuestas. Porque al final, si todos habéis probado ChatGPT, le habéis introducido un prompt, que os habrá dado alguna cosa en base a vuestro prompt. Pero claro, si no hay conocimiento de base, si preguntáis sobre, quiero que me hagas una estructura como a mí me gusta, pero no sabe qué te gusta, pues chico, no te va a resolver muy bien el tema. Con lo cual, ponerle contexto relevante es muy importante, es crítico para que estos agentes funcionen bien.
¿vale? Van mejorando cada día, pero no son infalibles y aunque lo sean, necesitan que les expliques cómo lo quieres las cosas. Entonces, estos agentes, a día de hoy, las capacidades que tienen son conectarse con bases de datos y datos muy variopintos. Al final, como entienden texto, también entienden de alguna manera números, entienden formatos y al final todo se reduce a texto de alguna manera u otra y son capaces de entenderlo. Lo único que requieren es de un mecanismo para acceder, ¿vale? Otra cosa, acceder a la web. Todos habíamos probado de buscar con ChatGPT, esto ya no nos sorprende. Buscar en la web, evidentemente. Y luego, importante, es la capacidad de utilizar herramientas. Esto cada día se va consolidando más, ¿vale? Un desarrollo desde diciembre del año pasado que se consolidó ya con un protocolo bastante bien estructurado y que ahora pues encontramos en él una solución para acceder a herramientas como Office, bueno, email, entornos de Drive, incluso Revit o todos los softwares que puedan tener sea privado o abierto, pues un servidor MCP, ¿vale? E incluso gestionar memoria. Y esto es un poco la clave. O sea, estos sistemas, si vamos viendo un poco el esquema, ¿no? Vamos entendiendo si son capaces de acceder a información, que además esta se puede ir actualizando y la gente puede tener acceso a información en tiempo real o casi en tiempo real, y además comparte alguna memoria, ya nos podemos empezar a plantear, claro, pues sistemas más sofisticados, donde podemos hacer que compartan información muchos agentes de diferentes departamentos, diferentes equipos, diferentes personas y generar de esta manera una mente colmena, tratando bien el contexto, ¿vale? Trabajándolo bien. ¿Esto qué implica? Que implica que ahora ¿quién es el asistente? Ahora estamos respondiendo a la segunda parte de la reflexión. ¿Quién es el asistente ahora? ¿Nosotros o la IA? Porque si al final estamos entendiendo que la IA es capaz de utilizar herramientas, que es capaz de entender protocolos, procedimientos, textos, em, no es posible que empezamos a visualizar de que si van mejorando cada día más sus capacidades de razonar, sus capacidades de seleccionar herramientas, va a haber un momento que quizás sí que son mejores que nosotros en hacer la tarea del día a día. Quizás no vamos viendo de que tenemos que empezar a evolucionar como profesionales y entender pues, las estructuras y cualquier campo de conocimiento, cualquier campo de producción humana, que nuestro valor está en nuestra capacidad de ser creativos, en el diseño, etcétera, más que a mí creo que no ofrece valor a un ingeniero saber buscar información, pasarse horas revisando proyectos viejos, pasarse muchas horas haciendo planos. Yo creo que esto no es lo que buscan las empresas, ¿vale? Si alguien quiere diferenciarse, pues tendrá que ser capaz de utilizar estas herramientas, esta IA, para hacer estas tareas y que uno sea el que se encargue de gestionar. Y aquí pues salen ideas muy interesantes. Por ejemplo, un profesional que, que se encargue de hacer estructuras pues, más accesibles, más económicas para edificios accesibles, pues quizás se puede llegar a plantear de montarse todo un sistema que le ayude a optimizar los precios. Él se encarga al final de buscar soluciones nuevas, si la IA no lo conoce, etcétera, y preparando estas IAs para ser muy productivas y de esta manera conseguir eh, estructuras más baratas, ¿no? O por otro lado, estructuras más singulares, despachos que se dedican a hacer estructuras, mm, pues bueno, pues con edificios como Guggenheim, etcétera, pues que utilicen inteligencia artificial para automatizar todos los procesos de gestión de presupuestos, etcétera, temas más técnicos, y así se puedan centrar en el diseño de las estructuras en sí. Y esto se apoya, pues bueno, en este crecimiento de soluciones de agentes, multiagentes, que iremos viendo cada día con más recurrencia. ¿Vale? Agentes que son capaces de conectarse a funcionalidades específicas o a softwares enteros. Ya vamos viendo, pues, por ejemplo, ya hay ejemplos abiertos de conectarse a Revit y hacer algunas operativas básicas. Por ahora son básicas, por ahora necesitan mucho acompañamiento, pero son capaces de interactuar con herramientas realmente sofisticadas. Y luego tenemos que entender pues, este núcleo de que es nuestro conocimiento, nuestros agentes que nosotros desplegamos en base a lo que nuestros objetivos como empresa y como profesionales, ¿vale? Tenemos que empezar a entender las bases de datos, cómo se estructuran respecto a los agentes, cómo se dan acceso, etcétera. Pues todo esto también implica la ciberseguridad, etcétera. Pero la realidad, la conclusión, es que de alguna manera estos sistemas nos van apartando de estas funciones del día a día en pro de lograr, pues bueno, aprovechar mejor el talento de los profesionales como vosotros, mientras, pues bueno, se va robotizando el proceso de más laborioso, más repetitivo. Y esto, a medida que se vaya consolidando, y ahora veremos algún ejemplo de herramientas multiagente, ¿vale? Pues vamos a ir viendo cómo va permeando incluso estructuras de empresa, ¿vale? Proyectos, pues ejemplos, pues ir vinculando diferentes departamentos. Por ejemplo, tengo un ejemplo de cliente que pretende vincular
vacaciones, etcétera, de gestión de recursos humanos, recursos de empleados, etcétera, vincularlos con producción y poder regenerar calendarios de desarrollo de proyecto mucho más realistas debido a pues, sus condicionantes respecto a su plantilla, ¿no? Cosa que pues, en el pasado pues, ha dado algunos problemas, supongo que a todos nos ha pasado de no calcular bien la disponibilidad del personal o de recursos a lo largo pues, de un desarrollo de un proyecto. Asesoría legal, compras, etcétera, ¿no? Pues poder quizás vincular, facilitarnos de estos agentes, de estas bases de datos, para decir, bueno, yo requiero hacer una estructura en esta localidad. Normalmente uso Acero, pero quizás me sugiere, mira, tienes un proveedor que tiene estos perfiles que le sobran, nos hacen un descuento, ¿vale? Porque es capaz de comunicarse con ellos y decir, oye, ¿qué tenéis? ¿Tenéis algo en stock que querráis deshaceros de él? Mira, pues tenemos esto y podemos haceros un descuento. Y entonces, pues aprovechar estas oportunidades, optimizar de esta manera nuestra producción. Vamos a ver el ejemplo práctico. Para entenderlo, ¿vale? Os traigo un pequeño esquema que trata en este caso, pues hemos visto antes la empresa esta del ejemplo anterior, que hemos visto, ¿no? Si habéis fijado, tenían un pequeño problema con los terrenos arcillosos. Pues habían tenido incidentes, etcétera, ¿no? Pues bueno, debido a haber hecho un análisis de datos, pues quizás nos podemos plantear, vale, tenemos problemas allí, no es una cuestión de evitarlo, no es cuestión de dejar de hacer proyectos sobre arcilla, es cuestión quizás de plantearse el qué, ¿no? Y al final, después de un análisis, se dan cuenta que muchos de estos problemas viene causado porque sus técnicos no acaban de comprender bien ciertos detalles de los estudios geotécnicos. En este caso, pues se plantean generar un sistema basado en agentes. ¿Por qué? Pues porque al final los estudios geotécnicos son texto, pues sacar conclusiones de texto. ¿Quién mejor lo va a hacer con un agente de IA basado en un modelo generativo, un modelo basado en un gran modelo de lenguaje? Entonces opta por una solución que consiste en utilizar un sistema de investigación en profundidad, pues un deep research, como llama ChatGPT, personalizado. ¿Para qué? Porque nos interesa, ya que hemos tenido problemas con ciertos geotécnicos, pues queremos que estos agentes de alguna manera accedan a ellos, que también accedan a guías y procedimientos que quizás nos podemos encontrar, por ejemplo, CTE, etcétera, y asociaciones que facilitan guías para interpretar geotécnicos. Y además, ¿vale? Aquí tenemos pues, Internet para ir a buscar información, normativas, etcétera. PDFs que son pues, nuestras guías, nuestros estudios que hemos tenido problemas o los que no, ¿vale? Para darle más ejemplos. Y además, incorporamos esto de la memoria. ¿Y qué es esto de la memoria, no? Bien. Una cosa muy interesante, pues esto, entendiendo la mente colmena de estos sistemas de agentes o multiagentes, es muy interesante ir alimentando pues trazas de memoria. Ya sabemos que ChatGPT, supongo, ¿no? De los que habéis probado, a veces almacena cosas en memoria o se acuerda de cosas vuestras. Básicamente lo que hace es almacenar en una memoria ciertas trazas de conocimiento, ¿vale? Cuando considera que algo es relevante, lo almacena. Y esto es interesante, porque además de ir a buscar documentos, normativas, procedimientos, etcétera, también podemos ir alimentando estas memorias, ¿vale? Con los incidentes y gestionarlo. Y de esta manera también darle acceso, ¿no? Y de esta manera, de forma también periódica, podemos ir reentrenando esto, ¿vale? Para ir analizando cada vez mejor estos genéticos. Esa ha sido la intuición y es lo que vamos a hacer. La estructura de esto, aparte de buscar información, en esta implantación, pues se va a utilizar un sistema multiagente que consiste en un planeador, alguien que se va a encargar de pensar qué consultas quiero hacer, ¿vale? Se va a encargar de organizar entre 10 y 30 agentes, ¿vale? Para hacer consultas, ¿vale? Él va a decir, quiero que investigues sobre este tema, ¿vale? Entonces, tú investigas sobre características, propiedades mecánicas, otro sobre propiedades cuantitativas, otros sobre cualitativas, otros sobre estatus del terreno, etcétera, ¿no? Va a dividir la faena en diferentes agentes. Y estos son los que se van a encargar de ir buscando por internet, en los datos, etcétera. ¿Qué van a hacer con toda esta información? Esta información van a condensarla en un informe bastante extenso y finalmente este colega de aquí, va a procesarlo todo y va a generar una especie de PROM o menos un procedimiento para que otro agente será el que usaremos para consultar cosas. ¿Vale? O sea, estamos generando todo un sistema de investigación sofisticado sobre nuestros datos y sobre Internet para generar un procedimiento y además avisos para que otro agente se encargue de realizar esta tarea y automatizarla completamente.
Bien, este era nuestro agente entrenador, ¿vale? Este se encarga de entrenar. Este es nuestro agente analista. Este es el que le vamos a poner todas estas instrucciones muy detalladas que nos van a generar todos estos. Y nosotros simplemente pues vendemos y diríamos, toma, PDF, estudio geotécnico, dame las conclusiones y hazme un informe. Ahora lo veremos. Y además, esto es lo que nos va a hacer, lo va a hacer mucho mejor que nos podría hacer ChatGPT, básicamente porque tiene mucho más contexto. Y además, pues va a tener acceso a la memoria. Con lo cual, también va a poder decir, oye, esto tiene un cierto componente que se parece a ese otro proyecto. Oye, que quizás que aquí podemos tener problemas. Atento a esto. Al finalizar el proyecto, pues otro agente se va a encargar de gestionar la memoria. Y si ha habido incidentes o ha ido bien, pues se va a encargar de irlo subiendo. ¿Vale? O sea, el usuario va a decir, ha habido estas incidencias en este proyecto. Pum, lo va a subir a memoria y lo vamos a utilizar para seguir analizando o para entrenar. Bien, vamos a verlo. Y, bien, esta implantación se ha hecho en Flowise. Pues quizás algunos de vosotros conocéis N8N, se ha hecho muy popular N8N para hacer automatizaciones y trabajo en agentes. Flowise es una alternativa, es parecido, pero tiene un enfoque diferente respecto a los agentes. Pretende estructurarlos mejor. Utiliza un framework un poco más sofisticado, que no permitirá a la gente que decida absolutamente todo, sino que le damos una serie de pasos y que trabaje sobre ellos. Entonces, esta es la implementación, ¿vale? Básicamente aquí tenemos el sistema, el agente que planeará. Aquí se le pasa a esto un bucle que va a generar tantos agentes como sea necesario. Cuando estos terminen y ofrezcan toda esta información, habrá un agente observador y un agente razonador, uno que se encargará de observar si realmente se ha cumplido el objetivo y otro que va a razonar pues, va a generar este informe. Se toma una decisión, esta es la gracia de Flowise, que puede volver atrás en bucle hasta conseguir el resultado, y finalmente alguien este va a escribir la conclusión. Para que veáis la ejecución, porque esta ejecución tarda mucho, entre 10 y 30 minutos, y consume quizás más o menos 1 millón de tokens. Bueno, pues aquí podemos ver, un poquito, sí, explicado rápido, cómo se han realizado 2 iteraciones, o sea, se han utilizado unos 30 o 20 agentes, sale, no están todos, pues se han utilizado una buena cantidad de agentes. No, al final lo recorté, hay menos porque lo recorté. Entonces, todo esto se han investigado, han ido a buscar, por ejemplo, Archive, datos de nuestra base de datos, de nuestra empresa, de nuestras guías, y han ido generando pues, una respuesta a cada uno de ellos. Respuestas que, pues ya veis que son relativamente sofisticadas. Este se encargaba quizás de... eh, mm, a ver. Información y verificación de documentos de un estudio geotécnico, informes, planos, etc. El otro se encargaba de tener procedimiento para análisis de interpretación de resultados cuantitativos. ¿Veis? Ha ido dividiendo las faenas y ha ido generando cada vez un resultado diferente. Todo esto se ha acabado aglomerando en estos observadores y razonadores, que se han encargado de condensar la información, procesarla y decidir si hacía falta más iteración. Ya veis que realmente han generado muchos datos y muchos avisos, muchas atenciones. Y finalmente pues nuestro redactor pues, ha terminado haciendo un procedimiento bastante extenso para procesar estudios geotécnicos. ¿Vale? Verificación, análisis de interpretación. Pues aquí pone todos los parámetros necesarios, normativas a las que hace referencia, etcétera, estructuras del informe. Pues aquí está todo concentrado. ¿Vale? Y esto yo no he intervenido en ningún momento, simplemente he dado instrucciones y se han encargado estos sistemas de construir todo esto. Y finalmente, una vez construido, ahora ya en la segunda parte, consumir esto. ¿Vale? Y entonces tenemos nuestro agente analizador. Este agente ahora ya tiene incorporado pues, todo este procedimiento en sus instrucciones, en su prompt base. Tiene acceso a la memoria a través de MCP. Aquí es donde podrá recibir segmentos de memoria, pues como incidencias en proyectos anteriores, etc. Y ahora aquí podemos consumirlo. Yo aquí tengo un par de prompts preparados. Voy a preguntar con análisis conciso de 1000 palabras y dame una tabla sobre el técnico. Punto. Y dame una tabla con las capacidades de carga de admisibles. Anonimiza todos los datos. A ver, los datos son al final proyectos públicos, proyectos accesibles desde Internet.
con los que se puede entrenar esto, etc. No se ha utilizado ningún dato de nadie. A ver, un segundo que busco. Y aquí. Por ejemplo, voy a poner este geotécnico. Y ahora le voy a dar a que ejecute. Y ahora pues va a generar su proceso de inspeccionar pues, la memoria, a ver si, bueno, primero va a descargarse todo este documento, va a procesarlo en función de las instrucciones y además va a ir a buscar en su memoria pues trazas de incidentes que haya podido haber que estén relacionados de alguna manera. Yo que sé, un estrato de arcillas, pues que pues, debido al nivel freático, pues vale que se hagan lodos, yo qué sé, cosas de estas. ¿Vale? Pues bien, ahora después de planteárselo, pues ahora está generando toda la información. Y ahora, pues bueno, es una forma de procesar toda la información de un estudio geotécnico sin requerir un súper experto que se encargue de profundizar en ello. Analizamos la respuesta, pues bueno, memoria principal, pues bueno, va a decir bla, 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 estudio fechado no sé qué, ¿vale? Normativa española, etc. Nos da unos datos, vale, los sondeos que se han hecho, las pruebas que se han realizado, nos da las características del terreno, nivel 0, nivel 1, etc. Bla, bla, bla. Riesgos identificados. Pues el nivel freático no se detectó agua durante la investigación, pero se reconoce que su variabilidad estacional debido a la posibilidad de arroyo cercano, bla, 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 etcétera. Expansividad baja, no se requieren medidas específicas, agresividad química nivel 3. Vale, nos da todos los datos que tiene el geotécnico. Y aquí, pues bueno, una lista de cargas admisibles en función de las recomendaciones que da el geotécnico, si no recuerdo mal. ¿Vale? Notas, etcétera. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, ya no solo es para hacer el informe, ahora puedo decirlo de... Hemos tenido proyectos anteriores. Bueno, espera. Caso. Ahora lo que se va a hacer va a ser buscar la memoria. Va a devolver. Debería mandarnos las incidencias que ha habido y compararlos a ver si hay algún factor de riesgo que tengamos que tener presente. Ahí. Vale, había terminado. Sí. Vale. Sí, hay en la información en la memoria que es relevante y podría generar preocupaciones. Tenemos casos antiguos, pues bueno, un caso de inundación en Barcelona, en otro proyecto, inundación de escapación profunda debido... todo está inventado, no me busquéis los errores. Otro caso en el cual había una licuefacción de arenas movedizas, en este caso, pues problemas de licuefacción y arenas movedizas con una excavación. Se destaca la insuficiencia de campaña de reconocimiento. Entonces, pues nos va a buscar las relaciones con nuestro caso y veis, aquí hay un cierto cruce de la memoria de empresa, o sea, el conocimiento empresarial, ¿vale? Respecto a pues, un agente que se encarga de procesar información de geotécnicos. Con lo cual ya estamos sacando valor, hemos entrenado un modelo para analizar geotécnicos y además lo estamos vinculando a causas pues, bueno, de anteriores incidentes, etcétera, lo cual nos va a generar una información mucho más relevante, mucho más interesante para nosotros. Y bien, quiero una presentación aquí. Yo espero que tengáis datos para seguir reflexionando, para terminar la reflexión que os he hecho antes. Yo se los dejo para vosotros. Si ahora, pues bueno, Carmen les comenta algo más o alguien tiene alguna pregunta, pues dejamos un espacio. Muchas gracias, Carles. Yo tengo una pregunta para ti. Te la voy a hacer ahora mismo, pero antes quiero recordarles a todos los asistentes que hay un apartado de preguntas y respuestas donde podéis pensar alguna pregunta que queréis hacerle a Carles y aprovechar esta ventaja de estar en directo. Te voy a dejar descansar, Carles, unos 30 segundos mientras yo Gracias. comparto pantalla y ahora te hago la pregunta que te quería hacer. Adquiere visión global de la dinámica estructural. Modela proyectos de estructuras BIM. Resuelve y entiende el diseño estructural. Máster internacional en estructuras de edificación con CIPE. Inscríbete ahora. Adelántate y conviértete en experto en IA, el único máster online 100% de inteligencia artificial. Interacciona con los líderes del sector con sesiones en vivo. Primer máster en inteligencia artificial para arquitectura y construcción. Inscríbete ahora.
Muy bien, pues aquí tenemos los dos másteres que os hablaba de que son los que son en el marco de esta masterclass de hoy. Ambos están, bueno, tienen una doble titulación por parte de Cigurat y por parte de la Universidad de Barcelona. Son un año lectivo y empiezan en noviembre. ¿Vale? Entonces, cualquier información que quieran respecto de estos programas, tienen los códigos QR. También os he dejado en el chat un enlace para acceder a la información y también, pues bueno, pues pueden preguntar lo que necesiten. Sin más, voy a pasar a preguntarle a Carles lo que le quería preguntar. A ver, Carles, a ver, vale, mi duda, yo quizás soy un poco antigua, ¿vale? Pero claro, ¿qué grado de fiabilidad puedes tener en el resultado? Quiero decir, ¿cómo tú puedes analizar si este resultado que te está arrojando es correcto? Entiendo que te miras el informe con un pensamiento crítico, ¿no? De revisar efectivamente qué es lo que dices, pero también sería necesario revisarse todas esas fuentes de información que toma para hacer el informe, porque al final hemos visto que había un texto larguísimo, que eran todos de donde iba razonando todo. Todo eso habría que leérselo también con cuidado para asegurarnos de que la IA está interpretando bien las cosas. No sé si me vale. La entiendo. respuesta es que cuando se implementan este tipo de soluciones, hay un proceso de... o sea, estas soluciones nunca son llegar, implantar y adiós, ¿no? Hay un proceso de... sobre todo en este mecanismo 2. En el uno al final es un entrenamiento que al final tenemos datos de muestra, etcétera. Es mucho más fácil de entender que está haciendo bien las cosas. En el segundo, cuando hablamos de agentes y contexto, lo que hay que hacer es un proceso de implantación que requiere de generar pruebas de error. Esto se puede monitorizar. Todos estos agentes, y tal como enseñamos en el Sí. Kai, que le decimos en el Mine, em, generamos pues esto, un entorno de pruebas con X muestras reales. Entonces, hay mecanismos para monitorizar que las herramientas estos agentes estén realmente útiles, porque nos interesa sobre todo es que estén utilizando el contexto adecuado. Entonces, lo que analizamos es ver que están recuperando contexto relevante, que no estén buscando conejillos Sí. y gatos y nos den respuestas sobre estructura, esto no nos interesa. Entonces, si entendemos de que buscan las herramientas adecuadas, podemos ya entender que realmente al menos están usando el contexto adecuado. Y después el siguiente punto es inspeccionar mediante pruebas a ver qué nivel de eficacia tienen. Una vez la prueba ha concluido, y realmente no es una cuestión de mucho tiempo, de unos días o semanas, depende del grado de complejidad, entonces ya podemos tener una conclusión, el grado del margen de error, ¿vale? El grado de confianza. Entonces, a partir de aquí ya podemos decir que una solución es buena o es mala. Pero en temas de IA, cuando aplicamos datos y conocimiento de empresa, siempre tenemos que analizar la eficacia de estos, o sea, el rendimiento de estos modelos. No sé si te he respondido a tu pregunta. Sí, o sea que al final te facilita el trabajo por un lado, pero por otro también tienes que aprender bastante de ella para saber entenderla y controlarla, ¿no? Bueno, eso es muy interesante que evidentemente pues el profesional que tenga que hacerlo, o al menos dentro de una empresa, pues alguien habrá que ver, igual que hoy en día hay un BIM manager, yo creo que es razonable y normal que si tenemos mucha dependencia de estos sistemas, vayamos incorporando profesionales que sepan controlar y construir, no es conceptuar esto, ni que sea con ayuda de alguien más especializado. Pero sí, el conocimiento en este campo, en IA, entender estos mecanismos, etcétera, eso tiene que recaer sobre el profesional que va, que va a tener, que es el que va a tener que entender la lógica de negocio y entender que funcionan bien o mal estas cosas. Ujú. Al final, bueno, aquí hay una pregunta que dice, ¿qué tan competitivo será un ingeniero o un arquitecto en el mercado en 2030 sin habilidades en IA? Pero entiendo que va a ser como cuando empezamos con los ordenadores, ¿no? Que teníamos que aprender también informática básica para saber manejarlos. Y esto al final, ¿no? Va a ser que vamos a tener que aprender sí o sí IA para hacer Sí. nuestro trabajo, en mayor o menor medida, depende un poco. ¿Tú qué piensas? Totalmente de acuerdo. Y al final, no es una frase mía, es un poco impopular, pero de aquí a 2030, quizás antes, las personas que no utilicen IA o no sepan utilizar IA, quizás son incontratables, ¿vale? O sea, el nivel de productividad quizás están, ya digo, no lo digo yo, ¿eh? Pero es una línea de pensamiento que además está cogiendo fuerza contra estas capacidades de los agentes. Con lo cual, sí, yo recomiendo a todos aprender, a no ser que tengáis 65 años ya. Bueno, pero 62 la esperanza de vida es mucho más larga. Pero es cierto, en España insinúan de que trabajemos hasta los 71, ¿no?
O Sí, sea, sí. mi madre que tiene 81 está ahora aprendiendo a manejar el WhatsApp. Pues mira, Nosotros con 80, pues también tendremos que adaptarnos a lo que haya en ese momento, que todavía queda mucho tiempo, somos muy jóvenes todavía. sí, hay que adaptarse. Te Pero bueno, preguntan lo hace cómo interesante. te preguntan cómo Sí. se hace un doble chequeo de la información y los resultados arrojados por la IA. Un poco en relación a lo de antes. Bien, bueno, yo creo que es un poco el comentario de antes, ¿eh? O sea, estos Sí, sistemas además, cuando pretendemos que sean un poco autónomos, o sea, una cosa, yo por eso me gusta diferenciar asistente de agente. Un asistente es algo que tú le pides cosas, te las hace, pero tienes una supervisión directa. Cuando hablamos de agentes, que además pretendemos que son un poco autónomos, que generen bueno, trabajos y que estén continuamente durante mucho tiempo trabajando autónomamente, es que requerimos de que sean muy eficaces. Entonces, no es una cuestión de doble chequeo, es una cuestión, primero, de que cuando se entrena, cuando se preparan los sistemas, lo que hemos dicho antes, pues hay que supervisarlos, hay que entender el nivel de error que cometen. Pero después, además, se suma una cosa. Los agentes autónomos, es muy interesante poner puntos de que la persona que profesional esté en el bucle para tomar alguna decisión, para introducir otros, para revisar. Por ejemplo, un punto interesante es, por ejemplo, además cuando hay comunicación, cuando hay que sacar conclusiones de, por ejemplo, informes, una aplicación muy interesante es, por ejemplo, según se habla en una obra sobre alguna dirección de obra, etcétera, o en una constructora, recibe pues unas conclusiones que tienen que ser accionables al momento. Entonces podemos procurar tener un agente que tome decisiones, ¿no? Pero al final estos agentes, pues como tienen que ser autónomos, pues pretendemos que desarrollen un pensamiento, desarrollen un procedimiento, pero que finalmente haya que probarlo un humano, ¿vale? Un técnico competente. Entonces son estos dos puntos. El chequeo está para mí en estos dos pares. Y no, evidentemente siempre, por mucho que pretendamos que sean autónomos, la conclusión tenemos que controlarla siempre. Y ahí sí sí, está el valor del ingeniero. claro. En el caso del cálculo estructural, si tú tienes que resolver una estructura, ¿existe alguna IA, algún modo de hacer que te pueda calcular la estructura más óptima o hacer diversos cálculos con método de elementos finitos para averiguar qué tipo de material o qué tipo de estructura sería más óptima para resolver una determinada luz o un determinado problema? Mira, esto es una discusión que tengo bastante. No hay mucho desarrollo, o sea, en lo que es cálculo en sí, o el cálculo matricial, ¿no? No hay mucho desarrollo y yo pienso que es básicamente porque, primero, hace falta una eficacia muy grande. O sea, no podemos fallar en una estructura. Con lo cual, yo creo que hay un cierto conservadurismo en esto por las casas de software. Entonces, la IA para eso se está utilizando, pero con otro planteamiento. Lo que he comentado antes, empresas como SimScale, y para estructuras de edificación, si buscáis un poco vais a encontrar, ahora no me salen nombres, SimScale es la más representativa porque yo lo he utilizado a nivel profesional. Claro, la idea está en que, la gracia está en no pensarla, estas herramientas, como en diseño ejecutivo, porque requerimos de que realmente las cosas se validen y tengamos error cero, pero sí que se plantea muy bien que tengamos herramientas que iteran mucho, o sea, a costa de una fracción de error, como SimScale o incluso en otros ámbitos como más sostenibilidad, cálculos de movimiento de aire, de CMD, de CFD, pues, pues eso, mediante IA pues acelera mucho el cálculo, ¿no? Y esto permite pues que dado un rango, y esto también se puede construir en Rhino o en Grasshopper, dado un rango de soluciones, de estructuras, por ejemplo, la IA Ujú. puede iterar rápido, porque puede calcular muy rápido, entonces puede iterar y hacer muchas conclusiones y sacar una óptima. Pero es una cuestión de diseño conceptual. O sea, sacamos una estructura óptima para después hacer el detallado en fase de proyecto. Y ahí sí que la IA, no sé qué si tendrá cabida en algún momento. De momento yo pienso que no hay aplicaciones para ello. Claro, porque en el caso, por ejemplo, de arquitectos, de ingenieros civiles, que en otros países, en España sí que el arquitecto puede calcular la estructura, pero en otros países sí que está completamente diferenciado. A lo mejor el arquitecto sí que quiere llegar a una solución de más espacio, ¿vale? Por lo que sea, podría utilizar este tipo de herramientas para hacer una aproximación al tipo de solución estructural que Sí, quiere, para luego ya que el ingeniero la calcule bien, pero para saber sí, hasta qué punto puede hacer más o menos luces, dependiendo sí, un poco lo que es eso. necesite. Es eso. Y si os fijáis en el ejemplo uno también está el hecho de utilizar la IA para... O sea, realmente queremos automatizar completo, o sea, que la IA lleve la cálculo de estructura, realmente
hasta qué punto tiene valor, ¿no? Porque, claro, el cálculo de elementos finitos, como es muy intensivo en cómputo, es interesante, pero un cálculo de una estructura de pórticos es bastante rápido el software que hay hoy. Con lo cual también Claro, podemos plantearnos usar la IA para eso, para tomar decisiones. Es decir, bueno, en lugar de ir probando, quizás quizás no tenemos suficiente experiencia en algún campo, ¿no? Pero igual, pues una nave, pues no hemos hecho muchas naves. Entonces lo que dices, ¿no? La luz. Vale, sí, pues igual nos podemos valer de la IA para que nos sugiera cosas en base a, pues esto como es el conocimiento de la empresa. Pues tenemos otro equipo que sí que hacen, yo qué sé, estamos en Madrid y es una empresa grande y hay en Francia otro que hace este tipo de proyectos. Pues bueno, en lugar de perder un día entero hablando, haciendo pruebas, etcétera, pues quizás si tuviéramos un modelo, pues dices, oye, queremos construir una nave en estas condiciones, este tipo de ubicación. Nuevamente, ¿cuánta luz hacemos, ¿no? Que nos lo diga. claro. O sea, sugerencias. Que son Proposiciones puede ser cosas muy interesante. más típicas, ¿no? Las naves, ¿no? Si quieres Mm. hacer una arquitectura más singular, Eh, ¿valdría o no? sí, eso lo hemos dicho. Al final se usa la IA. Despachos como, bueno, ¿quién lo muestra? Al final tienen sus modelos para generar propuestas. A nivel de arquitectura, más bien, Sí, singular, pues tienen sus modelos entrenados con sus imágenes, sus datos recolectados durante mucho tiempo haciendo diseños para construir, pues, modelos singulares a su estilo. Están usando la IA para generar diseños, no estructuras en sí, o bueno, quizás sí, si al final claro. están enfocados a un tema más industrial, pero ya están utilizándolo. O sea que son esos desarrollos mm, internos. Claro, es Que que a veces depende del ves enfoque. arquitecturas, ¿no? Hechas por la Mm. IA que son espectaculares, pero dices, vale, ¿esto cómo se construye? ¿Cómo aterrizamos esto, el peso de esto a la tierra, ¿no? No sé si existe algo que te pueda ayudar Ahí está estructuralmente a la saber complejidad. Yo por pienso que dónde es un poco cogerlo. esto, es complejo en un campo como este, que requiere mucha precisión, atreverse a hacer cálculo con IA, porque al final son Ujú, modelos probabilísticos. Yo ahí defiendo la postura de momento no es suficientemente bueno. Es bueno para otras cosas y por eso tenemos que entender quizás también, en lugar de ver solo lo que tenemos delante, intentar ver cómo sí, sacarle valor en otros. Por ejemplo, ujú, sacar presupuestos, etcétera, pues quizás también en una estructura singular, pues facilitar lo que es la generación de presupuestos, claro, entender qué acabados, etcétera. Igual también. O generar, incluso hay un campo muy interesante que hoy no hemos tratado, pero generar software, ¿vale? Con IA también es un campo interesante que quizás también da un poco de luz aquí. O sea, en lugar de pretender que la vale, IA resuelva algo, hacer que la IA genere el código para hacer un software personalizado para tal a lo tarea. que Que necesitas, quizás claro. sí. Que eso al Parece. final es lo Entonces, que es el trabajo fin de máster del máster de inteligencia artificial, es eso, es hacer una solución adaptada a lo que necesita el alumno, ¿no? Pues muchas gracias, Carles, por esta sesión de hoy. Gracias a todos los que habéis asistido. Espero que os haya gustado, que os haya sido inspirador. Y bueno, nos vemos a la próxima. muchas gracias y si necesitáis formación o consultoría, estamos dispuestos. Gracias. Un Gracias y vaya saludo. bien. Adiós.